Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, y el de Cembrearda había sido, hasta ahora, uno de ellos. Durante años su discreción había sido un escudo elegante contra la curiosidad de los medios, un refugio donde ocultar lo que no podía nombrarse. Pero esta vez, en una entrevista íntima, su voz tembló con la fuerza de lo verdadero. Yo solo quería casarme con él. Si no se hubiera ido, hoy estaríamos juntos. Aquella frase, pronunciada entre suspiros y lágrimas contenidas, fue suficiente para hacer vibrar al mundo del espectáculo turco. No era una declaración común. Era el eco de un amor interrumpido, de un futuro que se disolvió entre los dedos del destino. En ese instante, detrás de la serenidad que siempre la había caracterizado, emergió una mujer que aún amaba en silencio. Durante meses Cembre había evitado hablar de Gökberk Yıldırım, el actor que marcó su vida y su carrera. Los periodistas la interrogaban, los fans especulaban, pero ella sonreía con esa calma que solo se consigue cuando se finge no sentir. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir, siempre encuentra un resquicio para salir a la luz. Detrás de su elegancia y de los flashes, seguía latiendo un corazón que nunca olvidó. Los amigos más cercanos a la actriz contaron que tras la separación, Cembre atravesó un duelo silencioso, de esos que no llenan titulares pero consumen el alma. No hubo escándalos ni reproches públicos, solo un adiós que dolió más por lo que no se dijo que por lo que se perdió. Ella esperó hasta el último instante que él regresara, confesó una amiga. Tenía todo preparado para su nueva vida, el vestido, el lugar, incluso la canción. Pero él eligió irse, y eso la rompió por dentro. En la entrevista, con una voz serena y una mirada perdida en la distancia, Cembre habló de aquellos días como quien abre una herida ya cicatrizada pero aún sensible. Habíamos planeado cada detalle. El vestido tenía encaje antiguo, el mar iba a ser nuestro testigo, y él iba a esperarme al final del pasillo. Puedo cerrar los ojos y verlo sonreír. Pero un día simplemente se fue. Sin explicación, sin despedida. Con él se fue mi futuro. Aquel relato no solo conmovió a los presentes, sino que devolvió a la actriz su humanidad más pura, esa que el público a veces olvida detrás de los personajes y las luces. Durante años Cembre había intentado convencerse de que el tiempo y el trabajo curan cualquier herida. Sin embargo, hay amores que no entienden de calendarios. Intenté olvidarlo, admitió. Pero no se puede olvidar lo que te enseñó a sentir. El regreso de Gökberk Yıldırım meses después fue el golpe final de una historia que parecía dormida. Nadie esperaba verlo aparecer de nuevo, mucho menos con una propuesta de matrimonio pública, cargada de arrepentimiento y emoción. Cembre lo vio arrodillarse frente a las cámaras, y durante un instante el mundo pareció detenerse. No supe si llorar o correr. Una parte de mí quería abrazarlo, otra quería gritarle que ya era demasiado tarde. Esa dualidad entre amor y orgullo, entre perdón y cansancio, es la que ha convertido su historia en una leyenda moderna. No es solo un romance, es un retrato de lo que ocurre cuando dos almas se aman, pero el tiempo no coopera. Cembre habló con una sinceridad desarmante sobre lo que significó perderlo. No solo perdí un amor, dijo con un hilo de voz, perdí una parte de mí. Cuando alguien se va sin explicación, no se lleva solo los recuerdos. Se lleva tu paz, tus certezas, la idea de que el amor basta. Y sin embargo, en sus palabras no había rencor. Había un sosiego casi espiritual, la aceptación que solo llega después de haber llorado en silencio durante demasiadas noches. No lo culpo.
Tal vez hizo lo que creyó correcto. Pero también tengo derecho a reconocer que si él no se hubiera ido, yo estaría a su lado hoy. Porque aunque lo niegue, solo quería casarme con él. Tras la emisión de la entrevista, las redes sociales estallaron. Cientos de mensajes de apoyo inundaron la cuenta de la actriz. Cemre habló por todas nosotras, escribió una fan. Por las que aún amamos al que se fue sin mirar atrás. Otros destacaban su valentía, su forma de transformar el dolor en arte. Y es que su interpretación en la nueva serie que está rodando ha dejado sin aliento a quienes la han visto actuar. Los técnicos del set coinciden, cuando la cámara empieza a grabar, no interpreta. Vive. Cada escena parece una despedida real. Ese realismo emocional, esa fragilidad convertida en fuerza, ha hecho que muchos crean que Cemre Arda está en el mejor momento de su carrera, precisamente porque su corazón sigue roto. Aún así, la actriz no cierra por completo la puerta al destino. En un momento de la conversación, sonrió con tristeza y dejó escapar una frase que muchos interpretaron como una rendija de esperanza. El amor verdadero no desaparece. Solo aprende a esperar. Pero ya no sé si quiero que me encuentre. Aquella confesión dejó entrever que aunque las heridas siguen abiertas, todavía hay una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no ahora, mientras el orgullo sigue respirando entre ellos, pero quizás algún día, cuando la vida los haya vuelto a colocar frente a frente sin rencores ni reproches. Por su parte, Gökberk YLDRM no ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Cemre. Sin embargo, en su última aparición, su rostro lo decía todo. Visiblemente afectado, evitó preguntas y solo se limitó a sonreír con tristeza. Según allegados, ha intentado contactarla, pero con respeto. Sabe que presionarla no serviría. La ama, pero entendió que decirlo ya no es suficiente. Ahora tiene que demostrarlo, confesó un amigo cercano. La historia de Cemre y Gökberk ha trascendido la crónica del corazón. Se ha convertido en una lección sobre el tiempo, el perdón y las oportunidades perdidas. Nos recuerda que a veces amar no basta, que incluso los sentimientos más profundos pueden naufragar cuando el silencio se vuelve demasiado largo. Cemre cerró la entrevista con una frase que se clavó en la memoria de todos. No hay nada más triste que estar lista para amar cuando la otra persona ya decidió irse. Esa oración, tan simple como devastadora, resume la tragedia de muchos amores humanos. Y aunque sus palabras marcaron el final de la conversación, dejaron la historia abierta, suspendida entre el pasado y la posibilidad. Porque si algo nos ha enseñado Cemre Arda es que el corazón, por muy roto que esté, sigue latiendo con la esperanza de que algún día lo perdido por orgullo, pueda renacer como perdón. ¿Y tú, crees en las segundas oportunidades? ¿Piensas que el amor puede sobrevivir a la distancia y al silencio? Cuéntanoslo en los comentarios y únete a la conversación. Recuerda suscribirte a nuestro canal K-Pop, darle me gusta si esta historia te conmovió y apoyar con el botón de miembros para que sigamos compartiendo las historias más profundas y humanas del mundo de las celebridades turcas. Porque aquí, en K-Pop, no solo contamos noticias, sentimos contigo cada emoción, cada lágrima y cada esperanza. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.